Eh, a todas les agradezco mucho por su presencia vía Zoom. Yo les recuerdo, estamos en este ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que se lleva a cabo cada 2 semanas desde 2005. Y que organizamos conjuntamente la doctora Yolanda Trápaga y yo. Antes de iniciar con la conferencia como tal, yo les recuerdo, los invitamos mucho a participar en las diversas actividades de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, Red ALC China, y del propio Sechimex. Revisen los cuadernos de trabajo del Sechimex, van a encontrar ahí una buena cantidad de análisis, las estadísticas de comercio que ofrece el Sechimex, fuente Estados Unidos, fuente México, fuente China. Estamos justo en proceso de actualización y los invitamos muchísimo. Liliana Arsovska es la organizadora con el profesor Sun Sin Tang de BLCU en China. Los invitamos muchísimo a participar en estas diferentes sesiones del Seminario de Literatura Contemporánea China. Ya llevamos dos muy valiosas sesiones. La próxima sesión va a ser el 6 de marzo con el título La literatura femenina en China y con la ponente Lu Min. En fin, es un lujo de evento. Las dos sesiones anteriores están en el portal de la red. Les informaremos y les enviaremos la información, ¿no? El día de hoy haremos una presentación de este relativamente reciente documento que publicamos el embajador Eugenio Anguiano Roj, Liliana Arsovska y yo. Me temo que no va a ser posible que participe el embajador por cuestiones técnicas, casos de la vida real y acceso a Internet en la Ciudad de México. Pasa, como bien sabemos, pero de nuevo creo que lograremos una presentación de los 3 capítulos de este documento, ¿no? A ver, un momento, voy a compartir la pantalla. Un momento, ahí está, y ahora sí, compartir, ahí está, y compartir. Eh, Asumo que se puede ver la pantalla compartida. Sí, Sí, bueno, muy bien. Entonces, en fin, el documento a presentar es este documento titulado Aspectos para una agenda estratégica México-China, nuevas relaciones triangulares. Como veremos esto no, perdone Enrique, esto no se ve en la pantalla. no se ve en la pantalla. A ver, Es decir, se ve algo como China, bibliografía de referencia, Eh, a ver, un momento. Estoy ahí. Me est- ¿Ahora sí o tampoco? ¿no? No, no, documento de trabajo CEPAL, No. Eh, a ver, un momento. A ver, Tiene que abrir el documento primero en el escritorio y de ahí luego compartirlo. Sí, a ver, vuelvo a... Un momentito, no me había pasado, pero bueno. Este... Pop, y lo paso. A ver, está ahí, un momento, comparto. Compartir. Ahora sí se ve. Sí, sí, ahora sí. Perfecto, una disculpa. Entonces, el documento que queremos presentar con la profesora Liliana Arsovska es este documento titulado Aspectos para una agenda estratégica México-China, nuevas relaciones triangulares. El subtítulo, como veremos en un momento, es muy significativo. Eh, 3 autores.
el embajador Liliana Arzovska y yo. Eh, es importante recordar que este esfuerzo es resultado, yo les diría, de un esfuerzo que se viene haciendo particularmente en el Sechimex, pero no solo en el Sechimex, desde hace prácticamente 15 años, ¿no? Es decir, desde 2011 iniciamos buscando una discusión y plantear temas específicos y concretos. Se imaginarán que en cada momento con prioridades y temas específicos, ¿no? Desde 2011, con Agenda Asia en 2012, después con MEXCHAM en 2016, en 2018 de nuevo con COMEXI y Agenda Asia, y este esfuerzo actual por parte del Centro de Estudios China-México. Es decir, no es una ocurrencia, no es de que nos estuviéramos sumando a la moda de China internacional en América Latina y en México, sino que es resultado de una insistencia en plantear propuestas. Existen entonces, si ustedes revisan cada uno de estos documentos, cientos de propuestas en los últimos 15 años de qué hacer desde una perspectiva mexicana con respecto a México, con respecto a la República Popular China. Sin embargo, es importante reconocer que si bien estos documentos están todos, por cierto, en el portal del Sechimex, es importante reconocer y se han presentado en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en el Sechimex y en una cantidad de foros. Es importante reconocer que al día de hoy México, desde la perspectiva del sector público, México hoy en día no cuenta con una estrategia en el corto, mediano y largo plazo desde en las últimas décadas, ¿no? Es decir, hay interés en la temática, no se ha logrado concretar. ¿Cuáles son los temas de este documento que, por cierto, pues pueden bajar íntegramente desde el portal del Sechimex, ¿no? Entonces, el contexto, yo les diría, de este documento es insistir en el tema desde hace más de una década, ¿no? Y particularmente yo les diría en el contexto actual, presiones por parte de Estados Unidos, hacia México, hacia América Latina, hacia China, y en donde pareciera ser que lo más sensato sería no mencionar a China, ¿no? Y tratar por lo pronto de arreglarnos en esta difícil relación con Estados Unidos y dejar la relación con la República Popular China para mañana. El subtítulo, de nuevo, es relevante. Venimos trabajando en el Sechimex, en la red ALC China, verán múltiples publicaciones desde hace más de 10 años sobre este concepto de nuevas relaciones triangulares que es fundamental. Es decir, estamos viviendo desde hace una década una creciente confrontación entre Estados Unidos y China a todos los niveles, incluyendo cultural, educativo, científico, ni hablar en el medio comercial, tecnológico, etcétera. Y es fundamental para terceros países y regiones, léase América Latina o México, pero pudiera ser Vietnam, Alemania u otros países, es fundamental encarar una relación con Estados Unidos. Desde una perspectiva mexicana, es obvio de que se requiere de una relación, una estrategia hacia Estados Unidos y con China, no o con China, ¿no? Desde el subtítulo, de nuevo, buscamos justificar de que es muy significativo
esta relación con la República Popular China, más allá de controversias entre las dos principales potencias mundiales y de, en fin, dificultades en temas específicos bilaterales de México con China. Como veremos en un momento, creemos que hay una fuerte justificación de nuevo para una estrategia y como se plantea acá, aspectos para una relación y una agenda con la República Popular China. Los autores del documento somos personas, académicos, embajador, ¿no? Que venimos trabajando sobre el tema de China en nuestros respectivos ámbitos desde hace unas cuantas décadas, ¿no? No nos estamos subiendo a la moda de China de hace un par de fines de semanas. El documento, la estructura del documento es un documento propositivo, es un breve documento de apenas 35 cuartillas, con 27 propuestas en los tres ámbitos y temas aquí planteados: aspectos políticos, diplomáticos, aspectos económicos y aspectos educacionales, científicos y culturales, ¿no? Los invitamos de nuevo a revisar el documento, lo pueden hacer en forma íntegra sin costo alguno, y entonces empezaríamos con una presentación por parte de cada uno de los tres temas, y entonces le doy la palabra primero a mi colega y querida amiga Liliana Arsovska sobre temas educacionales, científicos y culturales, considerando que nuestra querida Liliana se encuentra a deshoras, a 14 horas en China, y entonces para descargarlo un poco y continuaremos después con los aspectos político-diplomáticos y los aspectos económicos. Liliana, por favor. Claro que sí. Gracias, gracias, Enrique. Bueno, creo que Enrique básicamente ha dado una excelente introducción de qué es lo que pretendemos el día de hoy. Ahora, recomiendo si el público, veo que hay un nutrido público el día de hoy, lo cual realmente es muy complaciente para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Mi idea es convertir esto un poco más en charla, un poco más en un diálogo, que propiamente en una ponencia. Como dijo Enrique, se trata de textos cortos, propositivos y enfocados básicamente para que lo lea eventualmente, entre muchos otros, alguien del gobierno y considere la posibilidad de implementar alguna de las sugerencias. Ahora, desde mi perspectiva, les quiero decir esto. Sí, estamos muchos años trabajando con China. Yo tengo trabajando con China más de 30 años y desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva, digamos, como docente en el Colegio de México, pero también durante muchos años trabajé como intérprete del gobierno mexicano chino-español. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tengo por lo menos 5 sexenios esperando cada sexenio que ocurra algún milagro. Si bien Enrique acaba de mencionar que eventualmente ahora México y Latinoamérica tienen una excusa, la geopolítica complicada mundial, tomémosle como una eventual excusa de los gobiernos latinoamericanos y en este caso de México, para no enfrentar a China. Eso ocurría también antes cuando no había una excusa tan obvia. Había un tremendo desinterés por China durante mucho tiempo. Desinterés que creo en buena medida lo podemos atribuir al desconocimiento. China creo que llegó a Latinoamérica, a México y a Latinoamérica de una manera ciertamente abrupta. Poco se sabía de China en los años 70, yo diría que incluso 80 y 90. Teníamos Tepito con todo lo que implicaba la fayuca y los productos baratos provenientes de China, etcétera. Pero China ya estaba, digamos, actual en el escenario mundial, aunque Latinoamérica, pues ciertamente creo que se negó durante muchos años, para no decir décadas, en
en reconocer a China o reconocer la presencia y la importancia de China. Ahora, la presencia y la importancia de China ahora en 2025, creo que a nadie o pocos dudan de esto. Pocos dudan de esta potencia que ha logrado maravillas y que sigue haciendo maravillas en plan político, económico, cultural. Si antes, bueno, eran las baratijas, ahora tenemos Huawei, ahora tenemos, en México tenemos Huawei, en México tenemos Xiaomi, teléfonos celulares y estas mismas empresas hoy en China están produciendo coches eléctricos de alta gama, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a una potencia económica, política, diplomática, cultural, etcétera, etcétera. Hablando de cultura china y hablando de las posibilidades de lo que podemos hacer con China, podemos hacer muchísimas cosas, pero creo que la cosa esencial es conocerla. Ustedes que están presentes el día de hoy en esta plática y en muchas otras charlas, conferencias de la red América Latina, Caribe y China, eh, tienen el interés, pero este interés finalmente habría que ampliarse y profundizarse a muchísimos niveles. Hoy en día no es cuestión de que a mí me gusta el Kung Fu y quiero conocer un poco de China. A mí me gusta el taoísmo, la teoría de Yin Yang o la medicina tradicional china. Yo creo que hoy en día conocer a China es como conocer a cualquier otra contraparte que México tiene en este mundo. Y bueno, como lo dirá Enrique en un momento, aún conocer a China, siendo el segundo socio comercial de México, si no me equivoco, Enrique, caramba, pues a mí me gustaría conocer a mi segundo socio comercial, digo, a nivel individual. Ahora un país debería de tener un poco la misma actitud. Refiriéndose, sí estoy empezando eventualmente con algo que a ustedes les parezca una queja, pero sí quiero transmitir esta queja. Esta queja en términos de un país como México, para una potencia cultural, un país de gran relevancia en el continente latinoamericano, que sin embargo todavía le falta mucha información. Enrique siempre insiste, acérquense a la red, la cantidad de información que ha generado Sechimex en los últimos 15 años y otras instituciones, la misma UNAM y por supuesto el Colegio de México. Es mucha. Sí, estoy de acuerdo, puede ser que a veces sea demasiado técnica, pero hay también otro tipo de información. Hay información, hay literatura, hay cine chino, hay muchas otras cosas que en México ya están presentes, que en Sechimex están presentes. De hecho, Sechimex, Enrique Dussel es economista, sin embargo, desde un principio, al contemplar acercarse a China, consideró la posibilidad de ver a China de manera integral, ver la política, ver la economía, ver la cultura, la historia, la filosofía, la enseñanza de chino. Es decir, estudiar a China desde una perspectiva amplia, como lo que es una civilización antigua y también una potencia del siglo XXI. Ahora, no tengo mucho que decirles de qué ha hecho China en los últimos 50 años, a partir de 78, la reforma y la apertura. Si bien el inicio de este gran proceso histórico implicaba por parte de China el deseo de subir la producción para mejorar el nivel de vida de su pueblo, bastante agotado por las múltiples campañas políticas de los 60, el gran salto adelante de 58, la gran revolución cultural proletaria, etcétera. Todas estas grandes campañas que podemos también discutirlas en otro momento, si eran necesarias, si no eran necesarias, si implicaban dentro de la historia contemporánea, moderna y contemporánea china, una necesidad de hacer por fin tambalear las instituciones tradicionales, etcétera, etcétera, y construir de plano a la nueva China, como ellos mismos se llaman a sí mismos. Bueno, eso es otra discusión, pero el hecho es de que en 1976, al cabo de la Revolución Cultural y con la muerte del presidente Mao Zedong y posteriormente y Zhou Enlai prácticamente al mismo tiempo, China de cierta manera pues tiene dos caminos. El uno es colapso, con una economía que prácticamente está devastadísima. Y la otra es resucitar como el ave fénix. Y yo creo que China, lo que hizo China es lo segundo. Y a nivel, digamos, de cultura, ha habido muchas cosas interesantes. Hoy quiero, ojalá y se preste a la discusión,
enfatizar una cosa. La relación de China con su pasado y con su historia, con su tradición, con su civilización milenaria de 2000 y tantos o 3000 o los años que ustedes quieran, como dicen los chinos, 5000, etcétera. Esta relación, a partir de 1900, bueno, más bien a partir del siglo XVIII, con la Primera y la Segunda Guerra del Opio, se vio muy afectada. Esta gran civilización se puso de rodillas frente a los imperios occidentales que atacaron a China y tuvo que cuestionarse a sí misma qué hacer con su tradición. ¿Puede la tradición permitir la modernización de China? ¿O de plano acabamos con la tradición china y nos aceptamos todo lo que nos ofrece, entre paréntesis, el occidente? Esa discusión que comenzó a principios del siglo, digamos, finales XIX, todo el siglo XX, sigue vigente. Eso es lo interesante. La discusión que China tiene consigo misma para ver qué hacemos con Confucio, con Lao Tzu, con todo el pensamiento clásico chino, con la forma de hacer política china, con la forma de gobernar a China, con la forma de las instituciones como lo eran hace 1000 años. Eh, cómo, cómo de alguna manera modular las relaciones interpersonales, seguirlos haciendo según el estilo confuciano. ¿Siguen válidas las normas confucianas? Eh, Primero, ¿cuáles? Vamos a ver unas cuantas. La piedad filial en el seno de la familia, la rectitud, la honradez, la sinceridad, la decencia, el camino en medio. Todos esos conceptos, Yen, el famoso concepto de benevolencia, clave dentro del confucianismo. El Li, los ritos y el decoro, que de alguna manera durante más de 2000 años modulaban la vida en China, la organización política, la familia núcleo principal de la sociedad. El Estado durante más de 2000 años no era más que una copia de la estructura familiar, tanto en el orden jerárquico, por género como por edad. Hasta la fecha, estos valores están o no están vigentes. Esa discusión hoy en China, en el siglo XXI, especialmente a partir del ascenso de Xi Jinping en 2012 y su reelección hace unos años, pocos, que implicaron un cambio de la Constitución en estos términos, es muy vigente. Hoy en día, China se define a sí mismo como un Estado basado en la ideología marxista-leninista y el pensamiento del Mao Zedong, al cual se le añade actualmente el pensamiento de Xi Jinping. Esta es la ideología que gobierna el Estado chino. Sin embargo, también hay un claro reconocimiento por parte del gobierno y el pueblo chino que el reciente desarrollo vertiginoso ha dejado huellas, ha dejado muchos baches en el camino que ha recorrido China. Estos baches son políticos, económicos, sociales, culturales. ¿Cuáles son? El desarrollo generó bastante, digamos, no muy buena distribución de los recursos, por lo tanto, ricos, extremadamente ricos y también pobres en este país. Dividió un poco más el campo y la ciudad, donde ahorita el desarrollo principal, en una cultura milenaria, no olvidemos, China durante 2000 años fue una cultura basada en la agricultura. Por lo tanto, la política desde el campo, se hacía en el campo y desde el campo prácticamente de algún modo se difundía al resto del territorio chino. Hoy en día la política se hace en las ciudades. El campo ha perdido la relevancia histórica que tuvo 2000 años. ¿Qué implica eso en el cambio de la mentalidad del chino? ¿Qué otra cosa ha generado este rápido crecimiento económico que a mí me interesa? Es una grande devaluación de los valores ancestrales chinos, valores confucianos, taoístas, valores en general.
Esta gran decadencia de estos valores hoy en día es tema central de muchos intelectuales, de grandes universidades, de centros académicos, etcétera, etcétera, que tratan de encontrar en la tradición milenaria china, en los pensamientos antiguos de China, la inspiración para el presente. Incluso, señores, el gobierno y el Partido Comunista Chino hoy ha desplegado una gran discusión sobre la necesidad de incorporar los valores tradicionales chinos en la construcción de la ideología preponderante de este país. Y discusiones muy interesantes como confucianismo y marxismo, confucianismo y el pensamiento Mao Zedong, qué tan compatibles son, hasta dónde son compatibles, qué podemos extraer de cada uno, cómo hacer entre ellos la fusión. Y saben que, como en todo, el pragmatismo, una de las características históricas básicas, diría, del chino, se está imponiendo y el pragmatismo es justamente eso. Todo se puede cambiar y todo se puede adaptar a la necesidad de la modernidad. Y hoy en día el confucianismo está en un claro proceso de modernización. China se está modernizando. El gobierno chino actualmente ha trazado dos grandes temas o dos grandes caminos a recorrer. El primero es la modernización, la modernización de un Estado socialista al estilo chino, y el segundo es la revitalización de la nación. Esta segunda revitalización de la nación básicamente descansa en la discusión que acabo de mencionar. Ahora, China en los últimos años en el terreno, digamos, no solamente ha trabajado para adentro, ha usado el confucianismo para perfilarse hacia afuera, y eso nos consta. En México actualmente tenemos 6 institutos Confucio, eran 5, ya son 6. Guadalajara sumó uno más. Latinoamérica son más de 25 y el mundo entero son 500, y con todo lo que algunos cerraron por cuestiones, entre paréntesis, políticas, geopolíticas, llámenlo como quieran. Sin embargo, sigue habiendo muchísimos institutos Confucio como una plataforma importante para que China despliegue lo que llamamos el soft power, para que China despliegue su influencia en el mundo. Esto es una cosa, la industria cultural. La industria cultural, un tema, honestamente, cuando yo me topé con la palabra hace, creo que unos 10, un poco más de 10 años, la verdad, la palabra me sonaba algo chistoso. A ver, espéreme, ¿qué es eso de industria cultural? Generalmente la industria y la cultura como que no iban mucho, muy juntos. Pues el concepto de industrias culturales, muy acuñado en la actualidad, en el siglo XXI en China, implica que dentro del desarrollo, el desarrollo cultural de una nación tiene que generar dinero. Es decir, el desarrollo cultural de una nación tiene que ser como cualquier otro ramo productivo. La cultura no puede ser ninguna excepción. Entonces, hoy en día, los chinos prácticamente de los museos, de todos los sitios arqueológicos, que vaya que les sobran en este país, y de todas las expresiones culturales que provienen de su tradición, han hecho una industria cultural. La industria cultural del Año Nuevo chino, la industria cultural de todas las festividades relacionadas con el calendario lunar, las industrias culturales relacionadas con la literatura, con el teatro, con la pintura, con la fotografía, etcétera, etcétera. Barrios culturales en Beijing, en Shanghái, en Cantón, incluso en otras ciudades más pequeñas. Barrios culturales donde se concentran los artistas, se concentran pintores, exposiciones por todos lados, lo que ustedes quieran. Desde esta perspectiva, creo que México tiene mucho que hacer con China. Sí, tal vez en este momento, como dice Enrique, China no es un tema muy bienvenido en muchos niveles, pero creo que finalmente la cultura en este caso se puede escapar y salvar un poco, porque finalmente las expresiones culturales de los diferentes pueblos
han mostrado ser el motor de la amistad, motor que promueve la cordialidad y las buenas relaciones entre los países. Y creo que si México, dentro de este afán, digamos, en la actualidad, dentro de este momento histórico, cuando la gran dependencia del socio del norte no, de- no diría no le permite, pero de algún modo sujeta las decisiones que el gobierno toma en cuanto a China, pues yo creo que el aspecto cultural puede ser tal vez el más vital, el más vigoroso en este momento, porque el aspecto cultural finalmente es el intercambio entre los pueblos. Ahí en este sentido quiero decir que pues tenemos mucho que hacer. Desde la parte de la universidad, desde la parte de la universidad y las instituciones académicas, promover aún más los intercambios con China. Promover China está ávida por recibir en este momento a extranjeros, estudiantes extranjeros, no solo las grandes ciudades, todas las ciudades en China donde hay una universidad, digamos, podríamos decirle estatal, tienen programas para extranjeros, programas que ofrecen tanto formación de la lengua como formación en la cultura china y también maestrías y doctorados en diferentes campos de estudios, ciencias sociales, humanidades, ciencias duras, etcétera, etcétera. Habría que promover la movilidad estudiantil, promover mucho más la movilidad. A veces tengo la impresión que en México, en la Ciudad de México, se concentra mucho del intercambio con China. Los estados tienen que ser mucho más proactivos en este sentido. Y a través de hermanamientos, a través de muchos modelos que China ofrece, a través de, por ejemplo, proyectos concretos que hoy en día existen. Pues aquí está nuestra Red América Latina, Caribe y China. Está el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Hay varias universidades estatales que también están abriendo programas, diplomados, seminarios ante la gran importancia de China desde diferentes ángulos, en muchos aspectos. En este caso también, pues, eh, las, falta un poco más, digamos, falta de parte de lo que llamamos sociedad civil. Falta una sociedad civil en México que pueda eventualmente tomar la batuta en promover las relaciones culturales con China. Tengo entendido que en este momento en China, perdón, en México, la comunidad cada vez mayor de migrantes chinos, migrantes de los últimos años, están formando sociedades de amistad con México, están haciendo sus propias sociedades, asociaciones civiles, donde se unen buenas para compartir, pero también para buscar una interacción con el país anfitrión, en este caso con México. Todos estos son, digamos, elementos que habría que contemplar si queremos profundizar la relación de cooperación cultural con China. Ahora, a nivel de ciencia, Enrique fue muy claro hace un momento al decir que China hoy en día se está convirtiendo en un país con grandes adelantos científicos, con gran número de patentes, con grandes programas académicos, donde se aceptan extranjeros en todos los sectores, digamos, en la medicina, en las comunicaciones, todo lo que es la ciencia moderna del Internet, etcétera. Hay programas donde incluso a veces hay programas que también son en inglés, justo para recibir estudiantes extranjeros. Mucho hay que hacer con China. De nosotros depende qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. En el cine, seguramente ustedes ya se enteraron del lanzamiento de la película Ne Zha, una mega producción china que en una semana ganó no sé cuántos miles de millones de yuanes y que al parecer ya se está presentando en varias partes del mundo. Por otro lado, recuerden ustedes este videojuego que salió hace poco de Sun Wukong.
que ha tenido un tremendo éxito, tengo entendido, en todo el occidente, y México no es la excepción. Hay mucho que trabajar, hay mucho que cooperar, somos nosotros que tenemos que decir hasta dónde, cómo, qué queremos de China. Y una de las cosas con las que quisiera terminar esta primera parte es enfatizar en que China, acercarse a China, le puede ayudar a México en muchos aspectos. México siempre ha hablado de la diversificación que a veces es más discurso que realidad. Y yo creo que el acercarse a China sería un claro ejemplo de la necesidad de diversificarse en todos los ámbitos, incluido el ámbito de cooperación cultural, científica y educacional con otros países que no sea Estados Unidos y que no sean algunos que otros países ricos de Europa. China ofrece posibilidades, está en nosotros tomarlas, está en nosotros trabajar con China. Yo creo que a fuerza nada, pero China es curioso. Y con esto voy a terminar. China es paciente y China no, aunque sí existe esta confrontación que mencionó Enrique, yo diría que la postura china en esta confrontación es, no diría que pasiva, pero sí diría que no hace tantas olas como, por ejemplo, lo hace Estados Unidos. Ellos esperan que el mundo cambie y que finalmente las cosas tomen su curso natural y que de alguna manera, pues, llegará el momento en que todas las cosas, en que el conflicto se va a enfriar y China eventualmente pueda entonces darle al mundo aquello que considera como ventajas suyas, culturales, científicas, etcétera, etcétera. Espero que llegue este momento. Va a llegar, las cosas cambian, como dicen los chinos, todo cambia. Así que, bueno, esperamos que México pueda eventualmente subirse al barco de China, obviamente para beneficio de México, para beneficio de la población de México, de las instituciones educativas, de los artistas, de los escritores mexicanos y de todo aquello que compone el sector cultural de México. Insisto, con eso termino. Quisiera que esto sea un poco más. Aquí estoy. Si hay preguntas por parte de ustedes, como dijo Enrique, tengo un buen rato aquí en China, estoy en mi año sabático, pronto regresaré a México. He tenido una estancia interesante, poder ver a China de muy cerca, poder ver aspectos que viniendo de México uno extraña, que es la gran seguridad pública en este país. Y un cierto aire de bienestar colectivo, etcétera, etcétera. A sus órdenes y gracias por su atención. Muchas gracias, Liliana. Y yo creo que tus comentarios, en fin, enmarcan muy bien esta presentación del documento, ¿no? Del cual somos autores de nuevo el embajador Eugenio Anguiano Roj, que por cuestiones técnicas no puede estar presente, Liliana Arzovska y yo. Y yo quisiera simplemente recordar sobre algunos de los aspectos de este documento, ¿no? que estamos presentando, ¿no? Vamos a subir en breve el video de la presentación de hoy y también el PowerPoint. Pero yo les recuerdo en el breve diagnóstico, el embajador Eugenio Anguiano Rojo, no le voy a poder hacer justicia, ¿no? Hubiera sido fantástico si hubiera podido estar con nosotros, un grupo de argumentos, ¿no? Las relaciones de México con China, y en términos diplomáticos inician en 1899. Es importante no recordar esto. Ojo, con la República Popular China en 1972. Hay una intensificación política de la relación en los 1970s, 1980s. Claramente
en los 80s, 90s, 2000s hay una creciente prioridad de China hacia Estados Unidos y la relevancia de otros países como en México cae. Y vuelve a incrementarse en la actualidad en esta confrontación entre Estados Unidos y China, en fin, en la última década, ¿no? México, cito acá al apartado del embajador, vuelve a aparecer como una opción estratégica para China, página 8, ¿no? El documento, entonces, como bien indicaba Liliana hace un momento, reconoce en este apartado de aspectos políticos, diplomáticos, estos esfuerzos de diversificación también económica por parte de México. China, no obstante discrepancias bilaterales en temas específicos, pudiera y es una alternativa en este proceso de diversificación en esta nueva relación triangular, en donde el punto de referencia desde múltiples perspectivas para México es Estados Unidos. Yo creo que eso no está discusión. El documento en estos aspectos político-diplomáticos plantea 9 propuestas específicas, incluyendo que la Cancillería debiera ser la que debiera plantear una estrategia de cooperación con China anteayer, ojalá, y si no lo hizo anteayer, ojalá y hoy. El embajador Eugenio Anguiano Rojo propone que México diversifique los riesgos y plantee una estrategia en este triángulo de China, Corea del Sur y Japón. Eh, México tiene ahí un enorme potencial en APEC y en el Foro CELAC China, donde fue 2 veces presidente pro tempore recientemente. Habrá que evaluar las oportunidades y ventajas de ser miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, como una de las 9 propuestas de este apartado. Y por último, también fortalecer la Embajada de México en China y con la propuesta específica de que, en fin, el futuro embajador domine la cultura y la lengua china. 9 propuestas, los invito a revisar el documento. En el apartado de aspectos económicos, seguramente el de mayor controversia actual coyuntural. De nuevo, recordemos que la relación diplomática y política con China es de 1899, ¿no? Más allá de rencillas y debates actuales, ¿no? Contamos con 4 instituciones bilaterales, desde la Comisión Bilateral en 2004 y 3 grupos de alto nivel, y una asociación estratégica integral desde 2013, ¿no? Este, y un debate al cual no podemos cerrar los ojos, ¿no? Una creciente discusión y presión desde Estados Unidos, en donde aparentemente México se convierte en una puerta trasera de comercio que entra vía México hacia Estados Unidos de productos chinos, ¿no? De nuevo, el documento trata de plantear un diagnóstico muy breve, pero claro y contundente, ¿no? En 2024 la relación importaciones-exportaciones con China desde México fue de 13-1. Y yo les recuerdo un elemento muy significativo. Sí, la presencia china en México, por cierto, en América Latina, en Canadá y en Estados Unidos ha crecido en forma significativa. Y según recientes cálculos que hemos hecho en la red ALC China, con base en matrices de insumo producto, de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos 2020, el 7,5% de estas exportaciones es valor agregado chino. Pero es igualmente importante reconocer quiénes realizan estas importaciones en México.
70% de las importaciones que realiza México es vía empresas internacionales, transnacionales y sobre todo estadounidenses. Bienvenidos a nuevas relaciones triangulares y a una organización industrial que se está gestando desde hace varias décadas. Acá no hay buenos ni malos, sino que hay una organización industrial que lleva mucho tiempo gestándose y que es importante simplemente reconocer antes de echar culpas, ¿no? El proceso de integración, entonces, en América del Norte es significativo y yo les recuerdo, en términos económicos, la presencia china, más allá de temas de registro de la inversión, ha venido creciendo en forma importante y destacamos en el documento también la creciente presencia vía proyectos de infraestructura que han venido creciendo desde 2019. Ahí en la red ALC China hemos venido haciendo esfuerzos muy puntuales. Este capítulo de aspectos económicos plantea 11 propuestas, destaco un par de estas, ¿no? Entonces el punto de partida es una nueva relación triangular y la necesidad de plantear cuando antes una agenda con Estados Unidos y con China, no o con China. Es importante, me parece, que, en fin, este rico y maduro tejido institucional que existe entre México y China, de que requiere de una modernización y evaluación institucional. Llevamos más de 20 años con estas instituciones, en algunos casos como la Comisión Binacional. Es importante revisar, evaluar, modernizar los objetivos de hace varias décadas. Es imperativo plantear una estrategia con respecto al turismo. Me parece que aquí existe un enorme potencial, también con la infraestructura generada en el Tren Maya, que se está desaprovechando en la relación bilateral. Hay que empezar con esto anteayer, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente el Senado de la República, es decir, la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico, tienen ahí una responsabilidad significativa. Verán en varias de las propuestas con postdata a instituciones específicas. Y yo les diría, penúltimo, es posible, probable, así se ha planteado, de que el potencial de sustitución de importaciones de México sea grande, incluso con China, ojo, pudiera ser de otros países. Hay que también prever que la sustitución de importaciones desde China pueda realizarse a través de empresas chinas que inviertan en México. Es decir, en vez de importar autos chinos o de importar químicos chinos, una empresa china se establezca en México para sustituir importaciones. Me parece que hay que prever estos escenarios porque de otra forma se está simplemente cayendo ante las presiones de terceros países. Y por último, me parece que los proyectos de infraestructura, y hay una propuesta al respecto, tienen un gran potencial en México. Así lo han demostrado varios de los proyectos de infraestructura en los últimos años. Se requieren que las contrapartes mexicanas sean muy puntuales al respecto. Termino, está acá con nosotros Liliana, pero yo simplemente destacaría que en estos aspectos educativos, científicos y culturales hay 7 propuestas, como ya nos indicó Liliana, de reforzar, mejorar los programas de intercambio académicos y culturales. Ahí hay un par de temas específicos. Los centros de idiomas y culturas son relevantes. Ya nos habló Liliana del enorme potencial del cine, la televisión, entre otros, y particularmente los jóvenes, programas en el intercambio para las futuras generaciones, ¿no?
Entonces, me parece que estos son los principales aspectos de este documento a los cuales invitamos a revisar, bajar del portal y de nuevo, pues invitamos mucho a los asistentes de plantear preguntas, sugerencias, críticas, a través del chat de Zoom, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Si hubiera comentarios, Liliana, no sé si quisieras comentar algo adicional, ¿no? No se te escucha, Liliana, no se te escucha. Me gustaría mucho, Enrique, dialogar con el público. Veo un muy nutrido público, más de 60 personas que tienen interés en China y que de algún modo, pues son ellos, somos todos nosotros que podemos trabajar en, en, en mejorar o en hacer que México aproveche más a China. Eso es lo que yo he querido siempre. De cierta manera, siento que que China puede ofrecer cosas de las cuales México se puede beneficiar. Lo ha hecho en el sexenio pasado, como dijo Enrique, en proyectos de infraestructura han estado presentes las empresas chinas, etcétera. Y los chinos tienen gran interés siempre, siempre han considerado a México como uno de los países más importantes de América Latina y como la puerta para el resto de América Latina. Así que valdría la pena que todos pensamos cómo podemos impulsar en beneficio de América Latina la relación con China. De nuevo, Liliana, se están empezando ahí a plantear, yo no sé si tú ves el chat, eh, Déjame ver. Armando Paniagua plantea una pregunta más bien en el ámbito económico, Fernanda Chávez, Sharon Herrera, no sé si quisieras hacer algún comentario. Yo te recuerdo, las preguntas, sugerencias, críticas son sobre todo vía el chat, ¿no? Entonces, Claro que sí. Aquí hay algunas, mire, de becas. Con las becas, más o menos, quiero decir lo siguiente. Existen dos tipos de becas. Las becas bilaterales México-China, es decir, las becas que ofrece el gobierno de México y el gobierno de China como intercambio de estudiantes. Estas becas los pueden encontrar cada año en el mes de enero o febrero. Es cuando sale la convocatoria por parte de Relaciones Exteriores. Estas becas son bastante, digamos, permiten una vida decente en China. Ahora, la segunda grupo de becas son relacionarse con una universidad y un profesor en particular, el cual va a abogar para que el estudiante correspondiente tenga una beca, porque en caso de maestrías y doctorados, pues los tutores son aquellos que en China solicitan las becas para sus alumnos. Ahora, eh, como les dije, la gran China efectivamente hoy en día aún le faltan programas académicos en lenguas que no sean China, que no sea el chino. Eh, de cierta manera, están abriendo una que otra. Por ejemplo, hay programas muy interesantes de medio ambiente, ecología, política ecológica, política de medio ambiente en la Universidad de Tsinghua, una de las más renombradas de China. También en la Universidad de Beida hay algunas maestrías e incluso doctorados en inglés. Eh, pero sí, la mayoría de las propuestas de estudio en China son en lengua china. eh, Quiero decir también, permítanme, aunque Enrique, ahorita te doy la palabra. Ah, Quiero decir algo sobre el turismo. El turismo. Mencionaste este sector y efectivamente ahí hay mucho que trabajar. Ah, Ahí quiero especificar, bueno, hace muchos años, créanlo o no, se acercó, estoy hablando del sexenio más o menos de Fox, se acercó, bueno, cuando las relaciones daban alguna, digamos, como una especie de algunos indicios.
Hubo interés por parte de la Secretaría de Turismo, incluso se elaboró todo un programa para capacitar personal mexicano para todo lo que es el sector turístico a nivel nacional, hotelería, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero finalmente fue un proyecto de estos muchos que suceden y luego se van al agua y no sucede nada. Sin embargo, y todo eso fue a raíz de la insistencia de los chinos que, textual, cito, a pesar de que México es una potencia turística, no tiene las capacidades y sobre todo el conocimiento para recibir turismo chino. Esa frase de un ministro de turismo de China en 2000 y algo, en Acapulco, en la conferencia, en ese tianguis turístico que se sigue organizando, esa frase picó la cresta de muchos funcionarios del sector turismo en México. ¿Cómo es posible que un país con nuestra trayectoria en el sector turismo, etcétera, etcétera, no podamos recibir turistas chinos? Y efectivamente, muchas cosas a lo largo, digamos, del tiempo han demostrado que México, déjense ustedes que no tenemos suficientes, digamos, a nivel lingüístico atender a los chinos es un problema. Tenemos muchos otros factores, factores culturales. ¿Cuántos restaurantes? Bueno, actualmente en la Ciudad de México cada vez más, pero en la provincia, ¿cuántos restaurantes le van a ofrecer agua caliente en Semana Santa a un chino? Etcétera. Finalmente, esos son los factores culturales que también tenemos que preponderar a la hora de preparar personal en cualquier sector que quiera fortalecer relaciones. Gracias. Gracias, Liliana. Sobre varios de los comentarios de Armando Paniagua, en fin, sobre la aparente decisión ejecutiva en México de un acercamiento con Estados Unidos y por ende de dejar de lado a China y posibles repercusiones en la relación bilateral de México con China. De nuevo, el documento insiste en este concepto de nuevas relaciones triangulares. No es una discusión de China o Estados Unidos, sino que ¿no? Pregunta ahí Armando, podría decirse que la presidencia ha comprometido su relación con China. Yo creo que por el momento no ha habido una decisión estratégica por parte de México. La moneda está en el aire, pudiera decir alguien. Y de nuevo, China, por el contrario, con la información última reciente de Banco de México, la presencia china en México en términos de comercio, importaciones, pero también el trabajo que estamos haciendo en la red sobre inversiones, la presencia china sorprendentemente sigue creciendo año con año, más allá de todos estos debates, ¿no? Sharon Herrera, ¿qué se puede hacer para ir a China siendo estudiante de economía? Te invito mucho a acercarte al Sechimex. Vas a encontrar una gran cantidad de información, programas de becas y dependiendo en qué universidad esté, el Colegio de México tiene cantidad de cooperaciones con instituciones, también la UNAM, pero hoy en día yo les diría hay un creciente número de experiencias, ojo, algunas buenas y algunas no tan buenas, de intercambio con contrapartes, eh, pero no hay que ir a China para aprender chino o aprender de la economía china. Yo creo que en América Latina y en México existen ya muchos avances y lo que podemos hacer es especializarnos en China ya con base en avances en el idioma, en la cultura, en economía. No hay que ir a aprender a China a decir ni hao, pues eso se puede aprender en México, ¿no? Entonces, ahí yo invito
invitaría a Sharon a integrarse a lo que existe en la red, en el Colegio de México, en el Sechimex, entre otros, ¿no? Pregunta Adela sobre el tema del fomento al turismo. Yo te invito a revisar, hay varias investigaciones en el programa de becas para investigadores sobre China, hay varios esfuerzos bastante puntuales sobre lo que es el turismo emisor de China y el potencial con México vía Estados Unidos directo. Existe en la actualidad un grupo de nuevos vuelos directos México-China. Me parece que es un avance importante, pero de nuevo, estamos hablando de un turismo emisor de China hacia México muy, muy por debajo de su potencial, ¿no? Y considerando y sabiendo, y ahí Liliana sabe mucho más que yo, considerando el enorme interés cultural que existe en China, por ejemplo, por la cultura maya, y tenemos una reciente infraestructura, el Tren Maya, pero no hemos logrado integrar el potencial para hacerlo. Esto tiene un enorme potencial, hay que empezar a trabajar anteayer, ¿no? Una de las propuestas en este documento para el 2024-2030, ¿no? Eh, en fin, pregunta Rosa María Marcusi, un querido abrazo, Rosa María, la relación de América Latina, el embajador Anguiano dice que México debe fortalecer el foro China-CELAC. Eh, Acá, desgraciadamente, no viene al caso hacerlo con mucho detalle, pero yo simplemente destacaría, Rosa María, que no queda clara cuál es la postura actual, el compromiso, yo te diría, de varios otros países latinoamericanos, concretamente Brasil. No hablemos de Argentina hoy en día, pero Brasil, ¿no? Brasil y México con Colombia y otras instituciones son, en fin, pues las grandes economías e interesadas en China. Habrá que ver si se concreta el interés de Brasil en el foro CELAC-China o si buscará priorizar su relación bilateral con China o en los BRICS, entre otros, ¿no? Eh, Hay varias otras preguntas que creo que Liliana podrá abordar mejor sobre estas oportunidades laborales, entre otras. Insisto, revisen el documento, con un par de clics lo pueden bajar del Sechimex, y en las publicaciones del Sechimex verán propuestas muy puntuales, muy concretitas, que buscan de nuevo un diálogo en estas nuevas relaciones triangulares y que buscan, yo les diría, hay una propuesta del sector académico con respecto a esta relación. La postdata es hacia organismos empresariales, hacia el Ejecutivo, hacia la Cámara de Senadores, para tomar medidas e implementar algunas de estas medidas cuando antes, ¿no? Liliana, no sé si Sí, quisieras abordar alguna sí, sí, de las sí, dos cosas. Sí, las preguntas concretas. Eh, Primero quiero hablar un poquito sobre las oportunidades de trabajo en el sector cultural. A partir, digamos, con China. Sí, cada vez hay más. Cada vez hay más. Bueno, todo esto se traduce en lo que dijo Enrique. Finalmente, China está presente, muy presente, digamos, presente en el escenario internacional, en cualquier sector del escenario internacional desde hace 50 años. Cada vez con más fluidez, cada vez con más fuerza, etcétera. Ah, está. ¿La queremos o no la queremos ver? Aquí está. Como dije, son los institutos Confucio, una muestra muy, digamos, importante, que representa el interés de China de ya no ser solamente la fábrica del mundo, sino ser exportadora de conocimiento, de valores, de tradiciones, etcétera. En este sentido, yo creo que
Les voy a poner un simple ejemplo para que puede eventualmente ser muy claro para atestiguar la presencia de China en los últimos años en México. Hace 20 años, en el colegio, ustedes saben que en el colegio tenemos una maestría de estudios de China, en el contexto de estudios de maestría de estudios de Asia y África. Hace 20 años, realmente el gran interés era Japón. Era Japón, luego Medio Oriente, conforme escalan y bajan los conflictos, etcétera. Y China, ¿quiénes venían? Ah, bueno, venía aquel trasnochado interesado en el Kung Fu, venía el otro trasnochado interesado en que realmente había poco acceso a la información sobre China. Y entonces la gente que se acercaba a la maestría sabía poco, para no decir nada sobre China. Con el tiempo, hoy en día los alumnos que se integran a la maestría del Colegio de México, de 10, 6 ya saben chino, porque lo estudiaron en los institutos Confucio, porque lo estudiaron en diferentes, incluso en los diferentes estados, en escuelas privadas, escuelas públicas, etcétera, etcétera. Incluso he conocido alumnos que empezaron a estudiar chino desde la prepa, etcétera, etcétera. La presencia del chino y de China en México es cada día más evidente. Ahora, por supuesto que sí hay trabajo. Hay trabajo en el sector, digamos, editorial. Se publican, hay más interés por la literatura china, porque de pronto la literatura china, claro, como dice Enrique, sigues usando el concepto que Enrique hoy en día definió a la perfección, que es la triangulación. En la industria editorial creo que la triangulación es muy evidente. Los editores mexicanos le tienen miedo a la literatura china. Entonces, cuando algo se convierte en éxito en Estados Unidos, México considera, o alguna que otra editorial consideran, entonces eventualmente publicarlo en español. Pero también hay los chinos a través de la embajada y a través de diferentes instituciones, a través saben ustedes que ahorita en México hay un centro cultural chino, está en Polanco, en lo que originalmente era la oficina la oficina cultural de la Embajada de la República Popular China en México. Se instaló un centro cultural chino, el cual promueve muchísimos programas, conferencias, cursos, arte culinario, exposiciones de arte, exposiciones de fotografía, invita a especialistas mexicanos, especialistas chinos, etcétera, etcétera. Entonces hay cada vez más, digamos, eh, no son esfuerzos institucionales, pero hay institucionales y también personales, gente que tiene gran interés en China y que de pronto organiza programas, etcétera. Hay, cada vez hay más, tenemos más fuentes de información sobre China. Es acercarnos a esos, y yo creo que por excelencia fuente de información, pues es nuestra Red América Latina China, que antes de la red, el Sechimex, que ha generado una información, un enorme acervo bibliográfico sobre diferentes temas acerca de China. Muchas gracias, Liliana. Digo, en aras de ir probablemente terminando, hay una pregunta de Álvaro Ramírez Arroyo sobre si la participación de México en el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, si es más bien una oportunidad, un riesgo. Eh, por cierto, yo te diría, Álvaro, una de las preguntas que está en el tintero bilateral México-China es no solo este banco, sino que la participación y la membresía de México en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que China ha insistido desde su inicio y en donde México no ha dicho ni sí ni no, sino que todo lo contrario, ¿no? En términos cantinflescos, mañana te aviso. Claro, el ambiente de la nueva relación triangular es crecientemente tenso. Hemos escuchado de países como Panamá que ante presiones estadounidenses han más bien decidido retirarse. Pero de nuevo, eso requiere, Álvaro, de una discusión sobre una estrategia en el corto, mediano y largo plazo y una agenda estratégica entre México y China, que es la propuesta de este documento de nuevo dirigida a los sectores empresariales y a las diversas instituciones que se mencionan con nombre y apellido en el documento.
¿no? La expectativa sería que estas instituciones en México aborden el tema, no obstante la creciente complejidad. No podemos cerrar los ojos ante China y decir, bueno, esperemos que pasen eh, otro sexenio, ¿no? Etcétera. Yo terminaría, y además de darle la palabra a Liliana en un momento, yo destacaría uno. A todas las interesadas en esta temática, revisen los documentos anteriores que se han venido realizando. Es interesante, desde 2011, esfuerzos al respecto. Es interesante, yo les diría, cambios en lo que nos parece que debiera ser una agenda estratégica de México con China, ¿no? Claramente hay cambios coyunturales, ¿no? Eh, Uno, dos, como ningún otro país en América Latina y el Caribe, en México hemos hecho un esfuerzo de buscar y plantear temas muy concretos y muy específicos desde 2011. Vean la rica agenda propuesta desde 2011. Y tercero, yo les diría, es muy importante en los debates actuales, y como lo destaca el primer capítulo del embajador Eugenio Anguiano Roig, es muy importante reconocer una larga relación entre China y México desde finales del siglo XIX, más de 130, casi 130 años, en donde, ojo, por supuesto que puede haber debates, discusiones, diferencias, las ha habido en estos 125 y más años, pero eso no significa poner en juicio o cuestionar la relación bilateral. Temas en donde hay diferencias, como dicen los negociadores comerciales, si hay diferencias se ponen en corchete, ¿no? Eso no significa que muchas de las 27 propuestas puedan retomarse anteayer, ¿no? Entonces, diferencias habrá, ha habido, etcétera, no solo con China, sino que con muchos otros países desde una perspectiva mexicana. Eso no elude reconocer la rica relación binacional, bilateral, y una creciente maduración de la relación bilateral, en donde, en fin, yo destacaría la parte de los jóvenes, como lo plantea en el tercer capítulo Liliana, que tienen un enorme potencial vía becas, vía intercambios. Ojo, prepárense en México, ¿no? De otra forma, estarán perdiendo muchas veces el tiempo, ¿no? Entonces, en fin, Liliana, no sé si quisieras hacer algunos comentarios finales sobre esta temática y preguntas y comentarios que siguen apareciendo. Hay un último comentario de Armando Paniagua para ti, ¿no? Claro que sí. Am, ahorita voy a contestarte, Armando. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, ¿Es posible? Claro que sí. En el Colmex habría que ver qué tanto se compaginan tus horarios, pero la cosa en Colmex es pedirle al profesor en el cual tienes interés, según la asignatura que imparte, para que seas oyente. Sí se puede hacer. Yo tengo oyentes en el Colmex. eh, Casi siempre, oyentes de diferentes instituciones, digamos, académicas, mm, oyentes también del mismo Colegio de México, etcétera, etcétera. Adelante, adelante, acércate a aquellos temas de interés. Sí, en el caso del maestría del Colegio de México hay muchas materias sobre China, una buena predominancia de materias sobre la historia, pensamiento, filosofía, pero también China contemporánea, política, economía, etcétera, etcétera. Hemos tenido
el embajador anguiano y a otros, digamos, muchas veces no podemos cubrir todos los temas y entonces tenemos que acceder a recursos humanos de otras instituciones en el intercambio interinstitucional, etcétera. Adelante, acércate. Ahora, sí, sí, eh, Enrique, es redondear sobre lo mismo que hemos platicado tú y yo tantas veces, y lo cual ha sido la tema de el tema principal de las 6 seminarios previos de la red ALC-China, donde siempre, siempre abundan las buenas intenciones y donde finalmente muchas veces quedan las cosas en el aire. Y con el cambio sexenal, a veces proyectos muy valiosos se pierden, etcétera, etcétera. Falta aquella dinámica, falta la continuidad para poder seguir. Justamente cuando a mí me ha pasado, cuando de pronto el sexenio actual ya comprendieron la importancia, ya cambiaron, ya no están en el puesto, en el puesto de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Claro, como dijo el embajador, como tú bien lo subrayaste, la relación México-China ha pasado por muchas etapas y son muchos los años, pero también China misma ha cambiado en estos últimos ciento y tantos años, y ni se diga de México. Entonces, obviamente, partiendo de la filosofía confuciana, el taoísmo, pues todo cambia. Entonces, habría que, más que aferrarse a las experiencias de pasado, buenas y malas, es aprovechar las experiencias del presente, aprovechar el momento histórico. Incluso, creo yo, ah, y espero que Enrique me segunde, por mucha presión que actualmente haya por parte de Estados Unidos en esta guerra que es la denominamos guerra económica, sin embargo, creo que trasciende muchísimo la economía. Esta es una guerra de valores Occidente-Oriente, valores que de pronto no se comparten y que el Occidente ha tratado de plantear su universalidad. La democracia es valor universal, preguntémoslo. Yo no contesto, simplemente pongamos esto en la mesa de la discusión. ¿Es la democracia valor universal? ¿Son los derechos humanos como se conciben en este hemisferio occidental donde nosotros vivimos? ¿Son los derechos humanos de esta manera universales? Y todos los países tienen que conducirse según eso. Entonces, para mí, la economía y de pronto la ciencia y la competencia actualmente es, claro que es, digamos, el tópico principal, pero detrás de esto es la guerra de valores entre el Occidente y el Oriente. Tarde o temprano se iba a dar. Obviamente no se iba a dar en los 70s, cuando China pues, no era potencia, cuando China era un país cerrado y tenía relaciones diplomáticas con muy pocos países del mundo. Con México las tiene a partir de 72, después de 1899, cuando en esa coyuntura histórica, en esos tiempos, cuando digamos China todavía era un imperio con un emperador. Y todavía había una dinastía Qin, etcétera, etcétera y luego el periodo republicano, y luego la República Popular China, etcétera. Hoy en día, hace 50 años, muchas de las cosas que hoy estamos platicando ni siquiera eran, digamos, actuales. China no se perfilaba. En estos 50 años ha cambiado drásticamente el discurso del gobierno chino, de ser un discurso en los años 80, cuando empezó la reforma y la apertura, un discurso, más o menos lo quiero sintetizar en pocas palabras, ¿cuándo vamos a poder ser como México, tan prósperos y tan desarrollados? Hoy en día China de pronto se plantea como lo que es una potencia que ha logrado, digamos, éxitos económicos que a muchos dejan sin palabra, que sorprenden a propios y a extraños. Entonces, el mismo discurso China ahorita no está en esa actitud de bueno, soy igual, acéptenme como tal, tengo otros valores, tengo otra trayectoria histórica que ha generado otros valores que no se parecen a los valores de ustedes. Puedo hablarles de estos valores, ojalá y alguien me quiera escuchar. China hoy en día está usando todas las plataformas para ser escuchada. Los que la quieren escuchar tienen información. Y no solo la que China ofrece, como dijo Enrique, en México se ha generado a lo largo de los años un acervo bibliográfico sobre China envidiable, que ojalá y lo quieran consultar y ojalá y China sea un factor cada vez más presente en los jóvenes y en todos aquellos, y claro, ojalá y también el gobierno actual.
tenga la disposición de conocer y eventualmente a raíz de eso, pues modular un poco las políticas. Como dijo Enrique, no hay agenda, pero bueno, la agenda se hace al andar. Entonces, habría que ser optimistas. Gracias. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Yo de nuevo invito a revisar el documento, ¿no? El esfuerzo es de buscar en términos coyunturales, pero con una propuesta en el corto, mediano y largo plazo, en forma breve. Se imaginarán, sería fácil profundizar sobre cada uno de los temas, pero no se convierte entonces en una agenda, sino que en un libro, ¿no? Lo que se busca acá es hacer o plantear una agenda con 27 propuestas. ¿Podrían ser más? Les aseguro, revisen los esfuerzos anteriores y yo no puedo más que invitarlos también con base en muchas de las preguntas, no puedo más que invitarlos a integrarse a estas discusiones específicas, temas culturales, temas lingüísticos, temas comerciales, temas de turismo, verán, requieren de dedicación en cada uno de estos aspectos. Entonces, ojalá y algunas de ustedes, en fin, se entusiasmen sobre estos temas. Se puede hacer con China, se puede hacer con contrapartes chinas, pero también se puede perfectamente hacerlo desde México y haciendo uso de la cantidad de mecanismos e instrumentos de cooperación que existan, ¿no? Entonces, en fin, yo también le agradezco muchísimo a Liliana que está a deshoras apoyándonos. Muchas gracias, Liliana, ¿no? Encantada. La verdad es que hemos trabajado en esto muchos años, Enrique, y pues este es nuestro trabajo, difundir información, atraer al público, atraer a los jóvenes que se unan a lo que tú llamas pues este gran reto que es China, China para el mundo, China para el México. Acerquémonos, conozcámosla y a ver cómo nos puede servir, ¿por qué no? Trabajar con China, oportunidades de trabajo con China hay, no más les quiero decir con el chino, con la lengua propiamente. Existe en México toda una asociación de intérpretes del chino, básicamente compuesta por mexicanos que se han formado en México y en China y que trabajan para empresas, para todos aquellos que necesitan traducción. Y quiero decirles que son pocos, hay exceso de trabajo, entonces es un campo laboral donde realmente y está relativamente bien pagado. Entonces hay mucho que hacer con China eh, en el aspecto de la lengua, de la cultura, del intercambio, etcétera, etcétera. Fantástico. Muchas gracias, Liliana. Que descanses y un querido abrazo a China, Gracias a ¿no? todos. Gracias, gracias Enrique. Gracias, siempre es un gusto estar contigo y gracias al público. Gracias por su paciencia y ojalá la presentación de esta agenda estratégica les sirva. Gracias. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.